Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este culto de doctrina para la vida de este día jueves 11 de junio del 2020. Estamos muy contentos de que nos esté acompañando en este día. Mi nombre es Alexander Mejía y los invito a que abramos nuestra Biblia y leamos la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículos del 6 al 8. Deuteronomio, capítulo 31, versículos del 6 al 8. Dice así: Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel: Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú les harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Qué hermosa palabra, hermanos. Dios nos invita a que no tengamos temor, que no nos intimidemos, que confiemos en sus promesas. Los invito a que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar para encomendar este culto al Señor. Dios Todopoderoso, te damos gracias en este día, Señor, por tenernos aquí reunidos de forma virtual. Te pedimos por este culto, Señor, para que tú nos bendigas con tu palabra, Señor, para que nos bendigas y podamos agradecer y alabar tu nombre con las alabanzas, Dios. Queremos en este día recibir tu palabra y aprender de ti, Dios. Gracias, Señor, por tenernos aquí reunidos. Gracias por todos mis hermanos que están en sus hogares, en sus trabajos, donde quiera que ellos estén, en el horario que ellos estén escuchando esto, Señor. Te pedimos que tú los bendigas siempre, que los guardes, Señor. Gracias por ellos. Te pedimos, Señor, que bendigas también la vida de nuestro pastor, el liderazgo de nuestra iglesia, Señor. Y agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho hasta ahora con nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a dejarlos ahora con los cantos al Señor. Vamos a alabar al Señor con la voz de nuestros hermanos. Dios les bendiga. Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Himno número 4, Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío glorias te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumple tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás.
Y el Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Segunda a los Tesalonicenses 3:16. Himno número 366. En Jesucristo. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Siempre dirija nuestro vivir. La bendición de Jehová es la que enriquece. Proverbios 10:22. Himno número 329. Fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia
humildad y puro amor, nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Hermanos, hermanas, los dejo ahora con nuestra hermana Jenny Cepeda, quien nos hará la presentación de las noticias del fin. Buenas noches, apreciados hermanos, que el Señor les bendiga. A continuación veremos las noticias del fin para este día jueves 11 de junio. Como primer noticia, el devastador 2020 y los sucesos que han sorprendido al mundo. Desde los primeros días de enero, el 2020 inició con eventos de trascendencia mundial que han sorprendido al mundo con luto, dolor y devastación. Pestes, plagas y protestas son acontecimientos que marcarán un antes y un después y reseñan un año difícil para la mayoría de los habitantes del planeta Tierra. Solo en enero ocurrieron 3 eventos que cambiarían el transcurso del año 2020 a nivel mundial, y a pocos días de haber iniciado junio se ha duplicado la cantidad de hechos históricos. El primero de ellos, el COVID-19. Fue a finales de enero que China y la Organización Mundial para la Salud alertaban de la rápida propagación del nuevo coronavirus. A más de 4 meses de las alertas, el contagio ha provocado la muerte de más de 380,000 personas en el mundo y con más de 6,5 millones de contagiados. Aunque algunas ciudades van reabriendo sus actividades económicas, la Organización Mundial para la Salud ha pedido cautela y ha anunciado la posibilidad de un rebrote más fuerte del contagio. La segunda, el ébola. La enfermedad, también altamente contagiosa, ha resurgido nuevamente en el Congo y amenaza con una rápida propagación. Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, detallan que entre el 18 y 30 de mayo se han reportado 5 muertes. Número 3. La plaga de langostas en África. Autoridades de distintas regiones han expresado en África su preocupación por la devastación que está dejando la plaga de langostas. Se estima que los problemas de hambre que dejará el suceso son de dimensiones apocalípticas, sumado a la crisis del coronavirus. La plaga es considerada la peor que ha enfrentado Kenia en los últimos 70 años. Número 4. Los incendios forestales. Los daños ambientales que provocaron los incendios forestales en distintas regiones del mundo son incalculables. Australia ardió desde finales de 2019, iniciando el 2020 con destrucción, dejando incalculables daños ambientales. Como número 5, los incendios en Chernobyl. Otro evento que generó preocupación fue el siniestro en la zona de radioactividad en Chernobyl, Ucrania. Se estima que el nivel de radiación en la zona llegó a 16 veces por encima de lo normal, causando alerta. Número 6. Los avispones asesinos. Los llamados de las autoridades a mantenerse alerta por la llegada de avispones asesinos en Washington, Estados Unidos, es otro evento del 2020 que ha preocupado. Los insectos son altamente peligrosos porque matan a los enjambres de abejas, invadiendo su hábitat. Número 7. La caída del petróleo. Uno de los sucesos económicos de repercusiones mundiales fue la estrepitosa caída del petróleo. Los niveles de caída sin precedentes llegaron a menos $37.63, lo que significaba que muchos pagan para deshacerse de este crudo. Número 8. Crece la fortuna de multimillonarios. Mientras el mundo sufre una insostenible economía, los multimillonarios han aumentado sus riquezas. Número 9. Las protestas. Estados Unidos desde el miércoles 29 de mayo vive una jornada de protestas tras la muerte del afroamericano George Floyd. El movimiento contra el racismo y la violencia policial se extendió a distintas ciudades del mundo. Número 10. La era de los viajes comerciales al espacio. Uno de los hechos recientes que quedarán en la historia del 2020 es el inicio de la misión espacial del SpaceX y la NASA, que abre la era de viajes comerciales al espacio. En la segunda noticia del día de hoy, el mundo que viene. Estados Unidos corre hacia el precipicio, alerta el filósofo Noam Chomsky. Estados Unidos corre hacia el abismo sin un plan federal para enfrentar la pandemia del coronavirus, retirando financiación a la salud pública, mientras ignora el inexorable avance del calentamiento climático, dijo a la AFP
el filósofo estadounidense Noam Chomsky, considerado el fundador de la lingüística moderna. Estos son extractos de una entrevista con el influyente intelectual de izquierda, de 91 años de edad, autor de más de 100 libros y actualmente profesor de la Universidad de Arizona, confinado hace 2 meses en Tucson, Arizona, junto a su esposa. La primera pregunta: ¿cómo interpreta lo que está sucediendo en Estados Unidos, que se ha convertido en el país más golpeado por el coronavirus? A lo que él responde: no hay un liderazgo coherente, es caótico. La Casa Blanca está en manos de un psicópata megalómano que solo está interesado en su propio poder y al cual no le importa lo que pase en el país ni en el mundo. En la segunda pregunta, varios países están utilizando tecnología para rastrear a los ciudadanos o archivando su ADN para luchar contra el virus. ¿Entramos con la pandemia a una nueva era de vigilancia digital? A lo que Noam Chomsky responde: hay compañías desarrollando de tecnología para que los empleadores puedan ver qué hay en tu pantalla y vigilar lo que haces, qué tecla aprietas, si te levantas, etc. Y será complementado con video. La llamada Internet de las cosas está llegando. Es práctico. Implica que puedes prender la hornilla cuando estás conduciendo a casa, pero también que la información está yendo a Google, Facebook y al gobierno. Una enorme cantidad de vigilancia de control e invasión potencial. Será como en China, donde algunas ciudades tienen un sistema de créditos sociales. Hay tecnología de reconocimiento facial en todos lados y todo lo que haces es vigilado. Si cruzas la calle en el lugar equivocado, pierdes créditos. Y esto no es inevitable, así como no es inevitable el calentamiento climático global. En la tercera noticia y última para el día de hoy, dice: expertos vaticinan la peor temporada de huracanes de los últimos años, este 2020. Tras rumores de guerra, incendios forestales y la pandemia del COVID-19 que mantiene el mundo entero en confinamiento, el 2020 se perfila como uno de los años históricos en este milenio. No obstante, aún falta adornarle a la lista la temporada ciclónica de huracanes. Según meteorólogos de distintas partes del mundo, la actual temporada será peor de lo que se ha visto en los años anteriores, conclusión a la que llegaron después del análisis de las dinámicas oceánicas y atmosféricas en los últimos meses, explica el diario argentino El Clarín. Las previsiones meteorológicas estiman que en la temporada de huracanes habrá 16 tormentas con vientos que alcanzarán las 39 millas por hora o más. 8 podrían convertirse en huracanes. En este contexto, especialistas afirman que del total de fenómenos habrá 4 huracanes principales que alcanzarán la categoría 3 o superior a ella. De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, se espera que se publique un pronóstico oficial de la temporada de huracanes a finales de este mes. Apreciados hermanos, ha sido todo por hoy para nuestras noticias del fin del día jueves 11 de junio. Que el Señor bendiga sus vidas y recuerden que solo en Él podremos tener paz y confianza. Muy buenas noches, hermanos. Vamos a pasar ahora, hermanos, a la parte de información. Si usted ha sido parte de nuestra audiencia y quiere enviar un corto saludo en donde nos cuente su experiencia por los cultos virtuales que hemos transmitido, envíe el audio al número de teléfono 95 79 44 10 95 79 44 10 para que nuestra hermana Mirna Moncada le indique cómo hacerlo y se lo pueda enviar. Le invitamos a poder ver todas esas transmisiones nuevamente y a compartirlo con hermanos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, de estudio, y públicalo con sus contactos en las redes sociales, así podamos presentar el Evangelio de Salvación todos juntos. En la actualidad, la Iglesia Evangélica cuenta con 2 cadenas de oración en las cuales nos encantaría poderlo incluir. Una con 10 años de vigencia, donde recibimos peticiones de oración sobre salud, temas económicos, legales, entre otros. Si usted o un familiar suyo tiene alguna petición de oración, llame a nuestra hermana Karen Sánchez, al número de teléfono 33 65 71 31. Repito, 33 65 71 31 para que sea incluida su petición en la cadena de oración. Nuestra segunda cadena de oración es por la emergencia del COVID-19
y está denominada Cadena de 24 horas con peticiones específicas para para este tema, con hermanos orando en segmentos de 30 minutos cada uno. Si usted no está participando en la cadena de oración de 24 horas, anímese y llame al teléfono 8800-9970, 8800-9970 para que nuestro hermano Onan Morel lo incluya en la actividad. También, si usted desea ofrendar o diezmar, hermanos, lo podemos hacer de manera electrónica en el banco o en el autobanco a través de un depósito a la cuenta de nuestra iglesia, la cual es 11-401-01-5776-6 del Banco de Occidente. Repito la cuenta 11-401-5776-6 en el Banco de Occidente. Bien, ahora también vamos a pasar con un saludo fraterno que nos dará nuestro hermano Guillermo Zamora. Que Dios les bendiga. Hola hermanos, Dios les bendiga abundantemente y que la paz del Señor Jesucristo permanezca en los hogares de cada uno de ustedes. A través de los audios he podido llevar la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón, escuchándolos en cada momento, y no solamente dejarlos ahí, sino que también poder compartir con la mayoría de mis familiares, amigos o compañeros. Así también yo les invito a que puedan hacer partícipe del Evangelio, de la palabra de Dios, a las demás personas, que el Evangelio no se detenga y que asimismo puedan sus compañeros, amigos y familiares y demás poder escuchar la palabra de Dios, que es de pura bendición, que es vida para nuestro caminar, que es un desarrollo en nuestro destino y cultivo para nuestro corazón. Hermanos, los invito a que hagan partícipe a las demás personas de la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Los invito ahora, hermanos, a que oremos por las ofrendas de nuestra iglesia. Recuerden, hermanos, que la iglesia, aunque no nos estamos reuniendo de manera presencial, tenemos muchos compromisos que cumplir, tanto de temas de impuestos, pagos de honorarios, etc. Por lo cual, hermanos, su ayuda es de vital importancia. Todos debemos y necesitamos colaborar con la economía de nuestra iglesia. Recuerde que anteriormente en la sección de anuncios les presentamos el número de cuenta donde usted puede hacer sus depósitos o transferencias. Hermanos, gracias por sus ofrendas y gracias por este esfuerzo que cada uno de ustedes realiza. Los invito a que inclinen su rostro y oremos al Señor. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta noche, en este día, por las ofrendas de nuestra iglesia, por todos nuestros hermanos que han hecho un esfuerzo, Señor, por ofrendar y ayudar al engrandecimiento de esta obra, Señor. Gracias por la economía de cada uno de los hogares de nuestros hermanos. Bendíceles en gran manera, Señor. Permite, Padre, que no falte el trabajo para los encargados de hogar, Señor, de nuestras iglesias, de nuestra iglesia. Permite también, Señor, que no falte la salud y la provisión en cada uno de los hogares de nuestros hermanos. Bendice a cada uno de ellos, Señor, a todos los miembros de nuestra iglesia por igual. Te pedimos, Señor, por la economía de nuestra iglesia, Señor, para que se vea fortalecida, para que podamos cumplir con todos los propósitos, los compromisos que tiene nuestra iglesia, Señor, económicos. Señor, provéenos, Padre, y provee a nuestros hermanos para que puedan ofrendar, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar ahora, hermanos, a nuestra lectura devocional, bajo el título ¿Quién era Bernabé y qué podemos aprender de él? Preguntas bíblicas. Bernabé, sin duda, fue un hombre con un rol cardinal en la labor de la extensión del Evangelio en el primer siglo. Tenía una visión diferente de las cosas y en especial de las personas. Fue un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, confiable y leal a la causa de Cristo. El Espíritu Santo determinó darle un espacio en la inspirada narrativa del libro de Hechos. Él no fue un hombre perfecto, pero sí valeroso. En la instrucción de Bernabé en el relato de Lucas leemos: Entonces José, a quien los apóstoles
pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Dice Hechos 4:36 al 37. Bernabé también fue compañero del apóstol Pablo en los primeros años de su ministerio. Su labor es encomiable y ejemplar para todos nosotros. Te animo a que veamos algunas lecciones que podemos aprender de este hombre. Un ejemplo de compromiso. Si bien la experiencia de la iglesia primitiva en Jerusalén muestra que se mantenía el estímulo y el valor para proclamar la palabra, los creyentes estaban en medio de amenazas de parte de los líderes religiosos. Había tensión política y persecución religiosa. En este contexto apareció Bernabé en la escena. A pesar de los peligros que enfrentaban aquellos que profesaban la fe cristiana, Bernabé no solo confesó a Cristo, sino que se unió a su iglesia y lo hizo de una manera comprometida. El texto citado arriba dice que él tenía una propiedad, que la vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. El poder del evangelio había transformado a este hombre, por lo que siguió al Señor con compromiso sin mirar las posibles consecuencias. Responsabilidad y compromiso son palabras en peligro de extinción hoy. Los cristianos, sin embargo, estamos llamados a imitar el ejemplo de Bernabé, un ejemplo de generosidad. Regresamos otra vez a los versos referidos 4:36 al 37. Como dice William MacDonald en su comentario, estos versículos forman un vínculo introductorio con el capítulo 5 de Hechos. La generosidad de Bernabé es presentada en acusado contraste con la hipocresía de Ananías. Este hombre fue alguien desprendido, no se condujo con mezquindad ante la necesidad de los hermanos de la iglesia, sino que obró en generosidad. No se sabe cómo ni por qué Bernabé obtuvo aquella tierra, en condiciones normales, dado que era un levita. Tal vez no la habría poseído, sin embargo sabemos que la ley del amor obró de tal manera en la vida de este hijo de consolación que vendió el campo y puso el dinero a los pies de los apóstoles. En medio de una generación altamente materialista, nos hace bien mirar la generosidad de este hombre y replicarla. Oremos que Dios nos dé un corazón como ese. Un ejemplo de amor y humildad. Cuando Lucas habla de Saulo, previo a su conversión, nos dice que y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaban en la cárcel. Dice Hechos capítulo 8, versículo 3. Por tanto, después de su conversión, cuando él quería reunirse con los discípulos en Jerusalén, ellos titubearon por miedo. Sin embargo, Bernabé los introdujo al contarles lo que Dios había hecho en y por medio de Pablo. Y entonces los discípulos estuvieron dispuestos a aceptarlo, según Hechos capítulo 9, versículos 26 al 27. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Este cambio de reacción en los discípulos implica que Bernabé tenía un lugar de liderazgo en la iglesia. Sin duda lo consideraban como alguien confiable y amante de los demás. Precisamente su amor por Pablo lo movió a introducirlo a los líderes en Jerusalén. Ese mismo amor y humildad hizo que, años más tarde, buscara a Pablo en Tarso para que lo acompañara en la tarea de instruir a la creciente iglesia de Antioquía. Esta iglesia luego los enviaría por mandato del Espíritu Santo en lo que conocemos como el primer viaje misionero de Pablo. Leamos lo que dice Hechos 11, versículos 25 al 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaban ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
Leamos también Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. El amor de Bernabé por el prójimo lo condujo a ser humilde y por tanto introducir a otro, o sea, a Pablo, en el ministerio, rehusando llevarse solo la gloria. De hecho, no solo introdujo a Pablo, sino que también lo dejó liderar. Un hombre humilde reconoce el llamado y los dones en otros. No importa si eso implica convertirse en un líder secundario. Esta es una evidencia de un corazón impactado por la gracia del Evangelio. Al inicio del segundo viaje misionero, según Hechos 15:36, en adelante, vemos otra escena en la que se muestra esta característica de Bernabé. Pablo quería que el equipo misionero volviera a visitar a los hermanos en las ciudades donde habían estado en el viaje anterior. Bernabé estaba de acuerdo, pero quería llevar a Juan Marcos, su sobrino. Pablo se opuso porque este joven los había abandonado en el primer viaje. Esta situación los llevó a tal desacuerdo que Pablo se fue con Silas y Bernabé con su sobrino. Leamos Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. No obstante, Juan Marcos se convirtió en el futuro en alguien que no solo apoyó al mismo Pablo, según segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Sino que además fue usado por Dios para escribir el Evangelio de Marcos. Se cree que con el dictado del apóstol Pedro. Es decir, finalmente, de alguna manera la experiencia al comienzo del segundo viaje misionero sirvió de estímulo para este muchacho. Y esto fue causado por la decisión de Bernabé. Esto nos recuerda que la iglesia necesita gente dispuesta a dar oportunidades a otros y estímulos a la fe y obediencia. Al conocer a este hombre en la palabra, los creyentes haríamos bien al preguntarnos: ¿nosotros también estamos dispuestos a exaltar a Cristo por encima de nuestros intereses personales, siendo ejemplos de compromiso, generosidad y amor? Hasta aquí, hermanos, la lectura devocional. Vamos a pasar ahora con nuestro querido pastor Julio Durón, quien nos trae la palabra bajo el tema la doctrina del arrebatamiento. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes, queridos hermanos, buenas noches o buenos días en el lugar donde usted se encuentre del mundo, porque hay muchos hermanos de otras congregaciones que nos escuchan y les han llegado estos enlaces y aprecian estas enseñanzas. Este es un culto más de Doctrina para la Vida. Ya llevamos más de 2 meses en este encierro necesario para evitar ser contagiados, ser disciplinados, y con la ayuda de Dios saldremos adelante. Le damos la más cordial bienvenida a este culto de Doctrina para la Vida, donde enseñamos la palabra de Dios, donde enseñamos doctrina para que usted la pueda hacer vida día a día. Por eso así se llama el culto Doctrina para la Vida. Es un culto que tiene los mismos 10 años de la iglesia como tal, porque nació casi al mismo tiempo junto con el culto dominical. El culto de oración vino un poquito después, el mismo año, pero este culto ha persistido. Hemos estado estudiando escatología por 10 años y llevamos alrededor de 43 lecciones de nuestro estudio de los eventos finales a través de 10 años. Hemos hecho una interrupción para poder favorecer a todos los hermanos que no han sido frecuentes en ese culto, para poder traer algunos temas de la escatología que hemos venido estudiando a lo largo de los años, y elegimos el tema del arrebatamiento.
en el cual hemos estado ya más de un mes, casi los 2 meses estudiando los textos que de la palabra de Dios hablan. Estudiamos ampliamente el texto 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que es el texto base de la doctrina y donde se menciona por primera vez y única vez el tema del arrebatamiento. Y hay otros textos también que son esenciales, hay 2 más, y fue la primera mención que el Señor hizo de este evento del arrebatamiento, también en San Juan capítulo 14, versos del 1 al 3, que iniciaremos hoy a estudiar, ya que el jueves anterior concluimos nuestro estudio de 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y hoy vamos con esta mención que el Señor hizo de este evento magnífico y glorioso, que es la graduación, es el clímax de la redención de los creyentes, la glorificación que habla Romanos 8, de nuestro cuerpo, al ser transformados en cuerpos de gloria semejantes al suyo. Y esto es algo maravilloso. Y hoy vamos a dar inicio a nuestro estudio, el arrebatamiento en este texto, y nos quedaría pendiente todavía un texto más, que es una referencia clara a este evento glorioso que esperamos los creyentes, que es el arrebatamiento, que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52. Así pues que les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos de la iglesia y repito a los hermanos que también de otras congregaciones se agregan. Yo le animo a hacer un efecto multiplicador. Si usted realmente tiene un deseo y un anhelo de que pronto volvamos a vernos físicamente en el templo, entonces comience a manifestar ese anhelo, sea consecuente con ese anhelo y conéctese con estos cultos virtuales. No los desprecie, no los menosprecie, no les reste importancia. Esté atento a estos cultos. Y que usted pueda de esta manera estar en el espíritu, en un mismo sentir y en un mismo parecer desde su casa, junto con todos nuestros congregantes, siendo parte de estos cultos virtuales. Muy bien, vamos a darle gracias al Señor en oración y a pedir su dirección. Amado Dios, gracias te damos por darnos la bendición de poder estudiar tu santa palabra esta noche, en este culto de doctrina para la vida de este jueves. Te suplicamos, Padre bendito, tu bendición y tu guianza, la guianza de tu Santo Espíritu, que es el que has dejado como nuestro consolador y nuestro paracleto, uno igual a ti, Padre, que nos pueda guiar y conducir hasta el día que tú arrebates tu iglesia. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu en esta hora para poder comprender este precioso pasaje, este precioso capítulo de San Juan 14. Danos la bendición de poder comenzar a meditarlo y a entender en su entorno y en su contexto ese relato hermoso, por qué el Señor hizo esa hermosa promesa a sus discípulos de venir por ellos en medio de aquella situación difícil que se les venía encima. Ayúdanos, Señor, a comprender este texto y que nos sea de bendición esta noche. Te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Siempre es bueno, querido hermano, que tenga una Biblia a mano, algo donde apuntar, porque si usted es un sincero buscador de la verdad de Dios y quiere aplicarla a su vida, tome notas, tome apuntes. Hay cosas que se olvidan, uno retiene de un mensaje un 10%, un 15%, tal vez un 20%, un 30%, lo máximo, y después todo se olvida. Pero hay cosas que con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, usted las apunta, las recordará más fácilmente. Y vamos a abrir nuestra Biblia en San Juan capítulo 14. Vamos a leer todo el capítulo. ¿Por qué? Se refiere el Señor al arrebatamiento, son los primeros 3, es decir, del 1 al 13, el capítulo 14. Pero es importante entender todo el entorno, es decir, qué era lo que estaban viviendo los discípulos del Señor o qué se les avecinaba encima y por qué el Señor les hace esta promesa de entrada y luego les muestra las razones en el resto del capítulo del por qué les hace esa promesa. Lea conmigo San Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas.
¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y dotará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Y si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, pero el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Maravilloso y precioso pasaje. Jesús es el camino al Padre, definitivamente. Y si usted nota, en los 3 primeros versículos, el Señor se adelanta a sus discípulos y les hace una promesa de ir a preparar lugar y de regresar, tomarlos a sí mismo, para que donde Él está, ellos también estén. Ese es el arrebatamiento, el cual señala el Señor. Y estos 31 versículos de este capítulo 14 del Evangelio de Juan, se centra en esa promesa de Cristo. Y Él se hace ver, se muestra a ellos como el elegido de Dios para brindarle consuelo a cada uno de ellos como creyentes y a todos los creyentes que vendrían. No solo en la ocasión de su futura venida, la cual Él enfoca en los primeros 3 versículos, sino también mientras ellos estén en la tierra y usted y yo estemos en la tierra. Y eso es algo maravilloso, ya que Él estará presente en ellos, en sus vidas, y lo dice en este capítulo por el ministerio del Espíritu Santo. Esta escena, hermanos, que relata este versículo, se desarrolla allí en el aposento alto, donde el Señor toma la última cena previa a su crucifixión. Y ahí los discípulos se habían reunido con Jesús
antes de su arresto. Ahí estaban ellos en la noche previa. Y Judas ya se había ido. En ese momento Judas ya no está en el escenario. Acompáñeme al verso 30 del capítulo anterior, el 13. Ahí lo dice. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Judas sale y sale del grupo de los 12. Y ahí en ese verso, Juan recuerda ese momento histórico. Recuerde que el evangelio de Juan fue el último en escribirse de todos los evangelios y no es sinóptico, no es igual a los otros tres. Tiene otros enfoques y otros relatos y se escribió bastante tarde. Ya todos los discípulos probablemente habían muerto y solo estaba vivo Juan. Y él recuerda ese momento histórico ahí en el aposento alto cuando Judas sale. Y puede ser que esto que escribe en el verso 30 tenga un significado más allá de lo que se lee por encima, más profundo. Y nos muestra que era la hora señalada para que Judas se entregara por completo al poder de las tinieblas. Si Judas no se hubiera entregado al poder de las tinieblas como lo hizo, no hubiera podido llevar a cabo su tarea de vender al Señor. Para ese momento ya Judas se había ido, estaban reunidos ahí en el aposento y Jesús estaba disponiendo para dar a sus discípulos su discurso de despedida. Era el momento de despedirse de ellos y ya solo habían 11 porque Judas se había ido. ¿Y por qué? ¿Por qué razón el Señor está haciendo esto? Porque todo el entorno de los discípulos se iba a mover, iba a sufrir un remesón tremendo después de 3 años de ministerio con el Señor, de estar con Él aprendiendo. Todo iba a cambiar, todo se iba a mover. Y de esa manera pues iban a sufrir una tremenda sacudida en sus emociones, en su espíritu, en su ánimo. Ellos iban a entrar en un estado de confusión, de aletargamiento probablemente, de miedo. Iban a sufrir ese momento difícil de la partida del Señor. Iban a estar acosados, iban a estar agobiados por todos los acontecimientos que pronto se iban a decantar rápidamente. Ya estaba próximo el arresto del Señor y toda su pasión en la cruz. Iban a sufrir una gran desolación con la partida del Señor. Y eso el Señor lo está viendo anticipadamente. Y por eso comienza a dar esta última enseñanza o este último discurso a los discípulos que comienza con este capítulo 14 de Juan. Y ya estaban por suceder estas cosas. Y Jesús se anticipa y de antemano conoce ese momento de tristeza, de desolación profunda, de orfandad que iban a padecer los discípulos. Y les habla de esta manera para reconfortar el corazón de ellos. Y qué hermoso cómo comienza este capítulo. No se turbe su corazón, no tengan miedo, creen en mí. Creen en Dios, creen en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. El verso 3, he leído el 1 y el 2, el 3. Y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ay, hermano, qué tremendo. El Señor estaba pasando el momento más difícil de su vida, en su ministerio terrenal. No era fácil lo que el Señor iba a enfrentar. El hedor de la muerte estaba cerca de su nariz. ¿Y quién quiere morir a los 30 años, hermano? Esa es la edad más hermosa. Es el inicio de los proyectos, de los momentos más sublimes de la vida terrenal. Y el Señor estaba enfrentando esto. Él sabía que tenía una misión de Dios. Él en su humanidad luchaba con ese momento. Y en ese momento, hermano, de desolación, de tristeza, de gran presión que estaba recibiendo el Señor previo a su arresto, Él necesitaba que lo confortaran, que lo consolaran, que estuvieran con Él ahí, así como aquella mujer en días previos de esa misma semana, le ungió los pies con aquel nardo puro y se anticipó a ver lo que nadie podía ver y lo preparó para la sepultura. Y nadie pudo discernir ese momento. Y ella se adelantó y ungió al Señor. Y el Señor le dijo, miren lo que esta mujer ha hecho, ninguno de ustedes tiene capacidad de discernirlo. No saben que esta mujer se está
me está preparando para la sepultura. Y que lo que esta mujer está haciendo va a ser recordado por todas las generaciones. Qué hermoso. Esa mujer le ofreció consuelo al Señor y fue un momento especial ahí en la casa de aquel hombre. Y aquí el Señor necesitaba de sus discípulos ese consuelo, ese aliento. Ay, hermano, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos así en momentos de grandes presiones, de grandes dificultades, donde quisiéramos tener la compañía de los que han estado más cerca de nosotros, y aunque no digan nada, con solo ver sus rostros que nos están expresando cariño, nos están expresando solidaridad, qué confort, qué consuelo es eso. Es como cuando usted pierde un ser querido, que desea ver a aquellos que han contado con su amistad todo el tiempo y verlos ahí en la sala fúnebre. Solo el hecho de verlos ya consuela. Aunque ellos no entiendan su dolor, pero el solo hecho de verlos ahí ya es un consuelo. Y así estaban los discípulos del Señor con el Señor en ese momento. Ahí estaban en el aposento alto, estaban temblando quizás, ya anticipaban, no le podían dar consuelo al Señor. En vez de reforzar al Señor en su ánimo, más bien es el Señor el que los refuerza a ellos. En vez de recibir el apoyo por parte de sus discípulos, en esas horas previas a su crucifixión, donde el Señor necesitaba que lo reconfortaran, que lo consolaran y que le dieran ánimo, más bien el Señor es el que le está confortando a ellos y les está dando un confort en el sentido espiritual y emocional, dándoles esta tremenda promesa de que Él se va, pero se va a prepararles lugar y va a volver por ellos y les va a llevar a su verdadero hogar. Qué hermoso qué gran lección la que tenemos aquí. Cómo uno, hermanos, a pesar de su dolor y de su quebranto, puede sobreponerse y seguir consolando y ayudando a otros, a pesar de que la hora más negra para nosotros se aproxima. Ese es un verdadero fruto del Espíritu, ese es actuar como un verdadero hijo de Dios. Y ahí el Señor se lo dice: no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. Qué hermoso. Y esa palabra turbación es la fe que acalla un corazón que está agitado, es no turbarse, es tener fe en Dios. Podemos ver el 12:27 de este mismo evangelio. Capítulo 12, verso 27, nos dice de la siguiente manera, y así refiriéndose a su hora difícil que estaba por pasar, el Señor dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Y esta expresión de turbación tiene una connotación fuerte que tiene que ver con horror, con rechazo, con ansiedad, con agitación. Cristo estaba vislumbrando el momento cuando la ira plena de Dios iba a ser derramada sobre él, iba a caer sobre él por los pecados del mundo, por tus pecados y mis pecados. Y eso le producía a él una profunda aversión, porque él jamás había cometido pecado. Cristo no cometió pecado, nunca lo hizo. Cristo fue impecable. Y el Señor les dice eso: no se turben, no se llenen de horror, no se llenen de ansiedad, crean en mí. Y por eso voy a saltar estos 3 primeros versos, que son los que van a ser objeto de nuestro análisis a partir del próximo jueves probablemente, para ver el contexto de estos 3 primeros versos alrededor de todo el capítulo y por qué el Señor les está dando esta promesa. Ahí en el verso 6, pasemos al verso 6. El verso 4, mejor dicho, vamos a ver desde ahí. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Recuerda, hermano, que el objeto del Señor, al darles esta promesa de venir por ellos, de raptarles en su momento, de arrebatar a su iglesia, es para mostrarse como el gran consolador,
alrededor de su segunda venida para con su pueblo y también para presentarse como el gran consolador mientras llegue ese momento del arrebatamiento en toda nuestra vida terrenal. Y ahí en esa declaración del verso 6, el Señor menciona otro de los grandes yo soy que menciona en el Evangelio de Juan. Y esta es la sexta declaración, la sexta vez que el Señor menciona un yo soy en el Evangelio de Juan, el gran yo soy. Y dice el verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tremenda declaración. Esta es esa sexta declaración del Señor. Yo soy el camino. A la pregunta de Tomás, que le hacen en el verso anterior, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás intuía que el Señor se les iba. Y el Señor por eso le está diciendo, si me fuere, volveré a vosotros. Y le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo es que te vas a ir? ¿A dónde vas? Y el Señor le responde en el verso 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cristo le declara a Tomás que el camino tiene un rostro y el rostro del camino es Cristo. Él le declara que Él era el mismo camino a Dios, porque Él es la verdad de Dios y porque Él es la vida de Dios. Y en este versículo, claramente el Señor establece que es el único camino para acercarse al Padre, que no hay muchos caminos, sino un solo camino para llegar a Dios, y es Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este verso es demoledor, porque ni la madre de Cristo hace un camino de intercesión o de tercería. No lo hace, no puede hacerlo, porque Cristo es el camino. Él lo declara. Cuando Cristo dice, yo soy, es el Dios, es el gran yo soy del Antiguo Testamento. Él es Dios, Él es coigual con Dios, de la misma sustancia y de la misma procedencia. Y Él le dice, el único camino para acceder a Dios, yo soy, porque Él es el único camino a Dios, porque Él es la verdad de Dios y porque Él es la vida de Dios. Con esa gran declaración le responde a Felipe. Felipe le dice, Señor, nos has dicho que te vas, como lo menciona el Señor en los versos 1 al 3, pero ¿a dónde vas? No sabemos a dónde vas. Y Cristo le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Él es el único camino a Dios, porque es la verdad de Dios y porque es la vida de Dios. No hay otro camino, no hay otra manera de llegar a Dios, no hay otro método, no hay otra religión, por así decirlo, a través de la cual el hombre puede acceder a Dios. Esta es una verdad estrecha de las Escrituras y es una verdad granítica, es una piedra angular de la fe. Cristo es el único camino para llegar a Dios, para poder acercarse a Dios, porque Él es la verdad de Dios y Él es la vida de Dios. Cuentan en cierta ocasión que un individuo fue a algún lugar, en un lugar boscoso, selvático, y necesitaba llegar a un lugar y allá en algún lugar en medio de esos bosques, de esa selva. Y él por fin encontró un guía. Y el guía pues tomó su machete y tomó sus aparejos donde iban a pernoctar. Probablemente tardaría algunos días en llegar a ese lugar. Y este hombre estaba un poco nervioso porque miraba que el guía como que no tenía un sentido de dirección ni de ubicación, pues iba abriendo brecha, iba abriendo camino por el lugar, por lugares donde no habían caminos, o sea, no se miraban caminos, porque normalmente cuando usted busca un lugar extraviado, busca un guía, busca un automóvil, un taxi y se mueve por una calle o por un lugar que esté abierta y a una brecha. Aquí no habían brechas, el hombre iba haciendo la brecha. Y finalmente calmó su ansiedad, deteniéndose un poco en el camino, y le preguntó al guía, ¿y dónde está el mapa? Yo no veo que usted lleve un mapa para podernos guiar y llegar al lugar para lo cual le he contratado. Y el guía se dio la vuelta, quedó viendo a los ojos a aquel hombre y le dijo, yo no necesito mapas, porque yo soy el camino. Así es con el Señor Jesús también. Nos aferramos a Él, nos dejamos guiar, nos tomamos de su mano
Y Él nos guía por el camino de la vida con seguridad, porque Él es el camino de Dios, porque Él es la verdad de Dios y porque Él es la vida de Dios. Mire qué hermoso esto. Y luego en los versos 7 al 11 nos dice el relato del capítulo 14. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, no basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. En estos versos 14, del capítulo 14, versos 7 al 11, del Evangelio de Juan, el Señor les dice, desde ahora le conocéis. Los discípulos habían llegado a conocer a Dios porque habían llegado a conocer a Cristo en su ministerio. O sea, lo que Cristo hizo durante su ministerio terrenal, todo lo que dijo, las obras que hizo, mostraban una imagen de Dios que el hombre no conocía. Hasta ese momento, para el hebreo típico, Dios era un Dios lejano, un Dios ausente quizás, y un Dios hasta cierto punto desconocido a sus sentidos. Pero Cristo se estaba expresando de una manera visible la imagen de Dios con todo lo que hacía, lo que decía y con su conducta. Ellos habían llegado a conocer a Dios porque habían llegado a conocer a Cristo en su ministerio terrenal al cual ellos acompañaban. Y así pronto también conocerían una fase de Dios que no conocían. Conocerían a Dios también pronto en el martirio, en la crucifixión, en la muerte del Señor y en su resurrección gloriosa. Era una faceta de Dios que ellos no conocían y pronto conocerían. Porque conocer a Dios, conocer a Cristo, es conocer a Dios. Y el Señor reiteró en muchas ocasiones, el Cristo afirmó de manera clara, como Dios encarnado, que no daba lugar a duda al respecto en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es uno de los evangelios que muestra más a Cristo como el Hijo de Dios. Y Juan relata de una manera contundente las afirmaciones de Jesús como Dios encarnado, especialmente con estos yo soy que el Evangelio relata, y no dejando lugar a duda con respecto a su deidad. Y vamos a ver el verso 12 ahora. Nos dice así dentro de estos versos 7 al 11 que hemos visto, las razones por las cuales el Señor se mostró a ellos con la imagen de Dios en su ministerio terrenal y cómo pronto conocerían una imagen de Dios que nunca habían conocido a través de su muerte y de su resurrección. Luego el verso 12 nos dice de la siguiente manera: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Este es uno de los versos más mal interpretados de las Escrituras. Normalmente los milagreros y los que creen que pueden hacer cosas supuestamente mejores en calidad y en poder que el Señor se agarran de este verso. Dicen, esta es una promesa de Dios, aquí lo dice. Pero ¿qué nos quiere decir al Señor aquí? En el contexto de todo el capítulo, recuerde que el Señor se está presentando como el gran consolador, no solamente en relación con la segunda venida del Señor que esperarían los creyentes, Él brindaría consuelo en todo el camino, sino también en la vida presente. Y hacer las obras de Dios implicaba parte del consuelo de Dios y del cuidado de Dios y de la protección de Dios en todo este tiempo de su ausencia hasta que Él regrese por segunda vez. ¿A qué se refería el Señor con mayores obras en cuanto a poder? Sería que los discípulos o los que creyeran en Él a través del ministerio de ellos a través de todos los siglos hasta que Él regrese, podrían hacer cosas mayores en poder que el Señor. No, Señor, no habla de eso, está hablando del alcance. Porque ellos, los discípulos, serían sus testigos en todo el mundo a través del poder del Espíritu Santo que mora en ellos y le daría su plenitud.
¿Qué está hablando el Señor del alcance de las obras? El ministerio del Señor estuvo circunscrito a Palestina, allí en Samaria, allí en Judea, allí en la Galilea. Pero ellos tendrían el privilegio de salir por todo el mundo, según la comisión que el Señor les da en Mateo 28, del 28 al 30. Y ahí el Señor les comisiona, les dice, vayan por todo el mundo. El Señor les está diciendo, las obras que yo he hecho, la extensión de la obra que yo he hecho será mucho mayor la que ustedes harán, porque están comisionados para ir por todo el mundo. Y eso lo harán a través del poder del Espíritu Santo que vendrá pronto, que ha estado con ustedes y estará en ustedes. Y eso es lo que nos dice este verso. No está diciendo que ellos iban a hacer milagros más grandes que lo que Cristo hizo. No habla de eso. No está hablando de mayores en poder, sino que está hablando de obra mucho mayor en el alcance que Cristo tuvo en la circunscripción del territorio donde Él actuó. Y los discípulos harían una obra mayor llevando el Evangelio por todo el mundo. Y a través de eso iban a traer muchos hombres a la salvación por la presencia del Consolador en sus vidas. Aquí el Señor comienza a hablarles del Consolador, que no los va a dejar solos, que Él se va a prepararles lugar para luego regresar, para que ellos estén donde Él esté. Y esa es la promesa del arrebatamiento, con la cual está consolando a sus discípulos porque Él pronto se va, y ahí va a ser arrestado y se iría, y ellos quedarían solos. Y entonces, a través del poder de ese Consolador que va a venir a sus vidas, a consolarles y acompañarles en la ausencia del Señor, porque Él estará en gloria durante toda su vida terrenal. Y a través del poder del Espíritu Santo muchos vendrían a ser salvos. Y esta afirmación del Señor, mayores obras harán, está más allá de los milagros propiamente físicos. Está hablando del mayor milagro de la vida, que es la salvación eterna que puede llegar a un hombre. El milagro más grande. ¿Cómo es posible que un borracho, después de invertir en alcohol toda su vida, haber descuidado a sus hijos y a su familia, luego por la gracia de Dios viene a ser salvo? Y ese alcohol se convierte en leche para sus hijos. Ese es un milagro, hermanos. La conducta retorcida, caída del hombre, hecha una nueva criatura, es el milagro más grande de la vida. Si usted quiere ver milagros, vea las vidas transformadas, que ese es el mayor milagro, que es el énfasis que está aquí más allá de las obras puramente físicas. Y ahí en el libro de Hechos, que es un libro transicional, no es un libro de doctrina, hay que entenderlo. Muchos encuentran ahí en el libro de Hechos justificación para un montón de doctrinas de error, especialmente con el ministerio del Espíritu Santo. No es un libro de doctrina, es un libro transicional que nos muestra el registro histórico de todo lo que los discípulos lograrían, llenos del Espíritu Santo, llevando el Evangelio por todo el mundo. Y allí el verso 12 al final nos dice, desde el inicio, de cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Señor se iba, pronto se iría, pronto vendría su arresto, pronto vendría su juicio sumario, pronto sería sentenciado y sería llevado a Pilato para ordenarle crucificar. Y la única manera como esas obras mayores se podrían hacer y que superaran en alcance las del Señor, era que el Señor pudiera irse. Pero que el Señor pudiera irse para que el Espíritu Santo pudiera venir a darles el poder para poderles enviar a todo el mundo y que realmente sus obras fueran mayores que las del Señor. El poder del Espíritu Santo vendría sobre ellos a ser enviado y vendría tras el ascenso del Señor. Luego los versos 13 y 14 nos dicen de la siguiente manera: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué es esto? ¿Qué está diciendo el Señor como parte de su consuelo que va a dar a sus discípulos en su ausencia, mientras Él resucite y vaya al cielo? Y en ese tiempo, mientras Él no regrese por segunda vez, Él les está invitando a pedir y Él les va a suplir, pero es pedir cualquier cosa. Bueno,
En ese momento difícil, que era la hora y la partida del Señor, Él los está sosteniendo, les está dando las palabras, les está equipando con todo lo necesario para que puedan llevar su misión, porque Él ya se va y puedan estar bien sostenidos, bien equipados con todo lo necesario, ya para valerse sin la presencia física del Señor. La presencia física del Señor para ellos va a ser interrumpida y no le verán más que dirigirse a Él en oración por el poder del Espíritu Santo. Pero el Señor les está equipando. Y ellos habían dependido del Señor físicamente hasta ese momento. O sea, iba a ser un momento de transición abrupta, difícil. De repente el Señor ya no estaría con ellos y tendrían que valerse por su propia cuenta. Pero el Señor les equipa, les va a enviar un consolador. Ahora, el Señor les dice, pidan en mi nombre. ¿Pero qué significa pedir en el nombre del Señor? ¿Es acaso pedir en el nombre de Jesús una expresión retórica que hay que hacerla al momento de finalizar una oración como siempre lo hacemos? A eso se refiere pedir en el nombre del Señor. Pedir en el nombre del Señor, hermanos, va más allá que decir, bueno, Señor, hemos orado en tu nombre, amén. No, lo que normalmente oramos. Pedir en el nombre del Señor, hermanos, significa, el Señor les está explicando esto, que toda oración que ellos hagan como creyentes, a partir de que el Señor sea ausente, debe servir para los propósitos de Jesús y para su reino, y no a motivos egoístas. Hoy hay doctrinas y procederes, hermanos, que dejan mucho que desear. La forma como oran los creyentes se les hace creer que son una especie de reyesuelos o una especie de reinas que pueden obligar a Dios, darle lata a Dios y aporrear las puertas del cielo para que Dios les entregue lo que quieren. Y si ya Dios no les da lo que quieren, entonces ya se molestan con Dios, se resienten con Dios, se resienten con la iglesia y se van. No es eso pedir en el nombre del Señor. Pedir en el nombre del Señor es hacer que las oraciones, es decir, que lo que le vamos a pedir al Señor realmente le honre y sirva para los propósitos de Cristo y de su reino, y no a nuestros motivos egoístas. Eso no quiere decir, hermanos, que no tengamos que pedir para nuestras necesidades básicas, porque Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos y no lo que no necesitamos. El Señor es un padre responsable. No le va a dar a un hijo una gilet para que se hiera con ella. Un cuchillo le va a dar lo que realmente necesita. El Señor no satisface caprichos. Yo he escuchado muchos creyentes que dicen, bueno, yo le pedí al Señor estos caprichitos y el Señor me los consiguió. No lo creo. Usted los aproximó con su propia mano. Dios no se los dio. Dios no es un Dios irresponsable. Pedir en el nombre del Señor implica que el motivo de aquello que vas a pedir realmente sirva para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo y la extensión de su reino, y no para satisfacer tu egolatría o tus propios deseos o tus propios caprichos. Un segundo aspecto con el cual tú puedes orar en el nombre del Señor y obtener la respuesta a esa oración es que esa oración debe ser hecha en los méritos de Cristo y no en los tuyos propios. Hermanos, los creyentes por naturaleza, los seres humanos por naturaleza somos egoístas. Creemos que podemos ganar méritos, que podemos ir construyendo una meritología para con Dios, por comportamiento, por hacer esto, por hacer aquello, por ayudar a alguien, por no ayudar a alguien, en fin. El ser humano tiene esa tendencia de tratar de pagar por lo que recibe. A Dios no le interesa eso. Toda oración debe ser hecha en los méritos de Cristo. Mira, hermanos, todo lo que Dios te pueda dar y todo lo que Dios pueda responder a tus oraciones se debe por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No se te olvide. Dios no lo hace por tu buen comportamiento, por tu buena moral o por tu buen accionar o por tus actos de misericordia. Lo hace por los méritos de Cristo. Y eso es importante tenerlo en cuenta al momento de pedir en el nombre del Señor, porque el Señor está proveyendo un medio a los creyentes ante su ausencia para poderse dirigir a Él, que es la oración. Ese es parte del consuelo en la ausencia de Dios que el Señor está tratando de hilvanar en el corazón de sus discípulos, porque pronto van a ser sacudidos y Él va a ser retirado de ellos y van a poder dirigirse al Señor mediante la fe a través de la oración. El Señor les dice, pidan en mi nombre, pero pedir en el nombre del Señor, como lo dije, en primer lugar, es que lo que vas a pedir al Señor sirva para los propósitos de Cristo y de su reino. En segundo lugar, que nunca se te olvide que cualquier cosa que el Señor te dé va a ser por sus méritos, para poder acceder
a la bendición de Dios. Y en tercer lugar, hay una razón adicional para orar en el nombre del Señor. Y es que la oración del creyente, lo que pide el creyente, por lo cual se acerque a Dios y solicite a Dios, debe de buscar solo la gloria de Dios. Y eso es algo que no debe de perdérsenos de vista tampoco. Pregúntate, con lo que le pides a Dios, con lo que le oras a Dios para los diferentes órdenes de tu vida donde necesitas ser suplido, sea para un trabajo, sea para necesidades emocionales o necesidades espirituales, o para necesidades físicas o mejoras físicas, pregúntate, ¿va a ser Dios glorificado con esto que le estoy pidiendo? Todo eso es un filtro que le ayuda a uno a filtrar sus oraciones y hacerlas correctamente. Les dice el Señor, yo les voy a dejar, les animo a pedir. Yo las estoy equipando en este momento, les estoy preparando con todo lo necesario para que puedan hacer la labor ya en mi ausencia, porque yo me voy, ya no me van a ver, y han dependido físicamente de mí. Hasta este momento me han visto y han interactuado conmigo, han estado conmigo en diferentes órdenes, en la mañana, en la noche, en la tarde, hemos vivido grandes experiencias, pero ya no voy a estar con ustedes. Pronto voy a ser quitado de ustedes. Pero yo les dejo en medio de la oración y les dejo un consolador que es el Espíritu Santo, quien va a estar presente en esas oraciones. Y pidan en mi nombre, pero recuerda, hermano, que al dirigirse al Señor, que es un gran consuelo para nosotros saber que tenemos un Dios, el Señor Cristo en gloria, que nos está escuchando, que su oración debe servir para los propósitos del Señor y para su reino, y no para sus motivos egoístas, que su oración debe basarse en los méritos de Cristo y no en sus propios méritos, y que su oración busque la gloria de Dios con cada cosa que le pida al Señor. Maravillosa enseñanza de esos versos 13 y 14. Los leo de nuevo. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Pero ahí están esas tres condicionantes, las cuales repito porque es importante. Su oración debe servir para los propósitos de Cristo y de su reino, no a sus motivos egoístas. Su oración debe basarse en los méritos de Cristo y no en los propios. Y en tercer lugar, su oración debe buscar solo la gloria de Dios. Luego en los versos 15 al 31, que es el resto de todo el pasaje, el Señor les promete consuelo a los creyentes a través de 5 bendiciones sobrenaturales que el mundo no puede gozar. Y este es el gran consuelo que el Señor les transmite a sus discípulos en esa hora difícil, previo a su crucifixión, previo a su arresto. Ya iban a quedar solitos los discípulos y su mundo se les iba a venir abajo porque les iba a ser quitado su Señor. Y el Señor les promete este maravilloso consuelo, un consuelo tremendo, 5 bendiciones sobrenaturales que el mundo nunca podrá gozar. Y la primera de ellas es que les promete un ayudador sobrenatural. Va a venir el Espíritu Santo a ayudarles y a estar junto a ellos para fortalecerlos. Mire lo que nos dice el verso 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. La primera gran bendición del consuelo de Dios en su ausencia, mientras Él va al cielo para luego regresar por ellos. Es un ayudador sobrenatural, les promete la presencia y la venida del Espíritu Santo para consolarles, fortalecerles, guiarles y darles a conocer a Dios. Una segunda bendición que sigue a continuación es una vida sobrenatural. El creyente comenzará a vivir un plano sobrenatural en su vida porque vivirá bajo la influencia y bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Les promete esa vida sobrenatural en los versos 18 y 19. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Tremenda promesa de una vida sobrenatural a partir de la partida del Señor. Y luego la tercera gran bendición de su consolación
Esa la podemos ver en una unión sobrenatural con el Señor. Los versos 20 al 25. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él, una relación sobrenatural extraordinaria por la presencia del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Y la cuarta bendición sobrenatural, que es parte del consuelo de Dios, porque él pronto partiría, es un maestro sobrenatural. Tendrán la guianza de un maestro sobrenatural. Mira el verso 26, qué hermoso. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará que, hermanos, todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire que tenemos un magisterio divino en nuestros corazones, el Espíritu Santo de Dios, que ha sido enviado para ser nuestro maestro sobrenatural. Y la quinta bendición del consuelo de Dios en su ausencia, porque Él pronto ascendería al cielo en gloria después de su resurrección y regresará allá en su segunda venida. Es una paz sobrenatural, la paz que el mundo nunca podrá conocer. Escuche estos versos, hermano, del verso 27 al 31. Mire qué hermoso lo que dice aquí. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Mire qué tremendo estos versos que hemos leído, y vamos a ver a mayor detalle el próximo jueves. En estos versos 15 al 31, este capítulo 14 del Evangelio de Juan, el Señor les promete un consuelo tremendo, sobrenatural, a ellos, los discípulos, y a todos los creyentes de todas las generaciones hasta que Él regrese por segunda vez, con 5 bendiciones sobrenaturales que envuelven, que definen el consuelo de Dios en este tiempo de espera, mientras el Señor viene a arrebatar a su iglesia y que el mundo nunca podrá gozar. Los leo de nuevo, los repito para usted. Un ayudador sobrenatural. Los versos 15 al 17 nos habla el Espíritu Santo que va a ser enviado tras su partida. El número 2, una vida sobrenatural en los versos 18 al 19, una relación interminable con el Señor, porque nosotros estamos en el Señor está en el Padre y nosotros estamos junto a Él con el Padre. Y una relación tremenda que va a ser cultivada a través de la oración. Es el vínculo que nos queda para relacionarnos con el Señor de una manera oportuna y siempre presente a través de su santa palabra, a través del ayuno, el congregarnos y otras cosas que hacen una relación sólida, sobrenatural con el Señor. Esa es la tercera bendición, una unión sobrenatural con el Señor. La cuarta, un maestro sobrenatural. Vendrá el Espíritu Santo a recordarnos todas las cosas que el Señor dijo y a enseñarnos las cosas que Él dijo. Y en quinto lugar, una paz sobrenatural que el mundo nunca podrá entender, con la cual viviremos esperanzados en este mundo hasta que el Señor regrese por segunda vez. Y la clave para alcanzar, queridos hermanos, ya para ir finalizando, estas tremendas promesas, estas prodigiosas promesas se encuentran en el verso 15. Esto es importante porque es parte de nuestra responsabilidad y el Señor así lo define. Mire, lo repito, la clave para poder alcanzar estas prodigiosas promesas, estas tremendas promesas que definen el consuelo de Dios en su ausencia, mientras Él esté sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y nosotros viviendo en este mundo hasta el momento que Él regrese por su iglesia.
La clave para poder alcanzar y vivir estas promesas están en ese verso 15. Tiene que ver con nuestra responsabilidad. Mire lo que dice ese verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Una sola frase. Y con eso comienza el Señor a describir estas 5 promesas sobrenaturales que envuelven su consuelo mientras estemos en este mundo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La clave, hermanos, para alcanzar y vivir estas tremendas promesas sobrenaturales de su consuelo en este mundo, que tienen que ver con tener ese ayudador sobrenatural que es el Espíritu Santo, esa vida sobrenatural a través de la oración y las otras disciplinas espirituales, esa unión sobrenatural también, ese maestro sobrenatural y esa paz sobrenatural tienen que ver con amar al Señor y demostrar ese amor mediante la obediencia. Hermano, no se puede decir que se ama a Dios si no se le obedece. El amor y la obediencia son 2 términos que no se pueden separar. El uno envuelve al otro. No se le puede decir al Señor te amo si no se le obedece. Y la muestra de que realmente se ama a Dios es obedeciendo su palabra. Hermanos, vamos a llegar hasta aquí por este día. Hemos iniciado el estudio del segundo texto que es base para poder entender la doctrina del arrebatamiento, que es San Juan 14, versos del 1 al 3, pero para poder entender esta promesa de consuelo que el Señor les está dando a los discípulos, porque pronto se les vendría el mundo encima, porque su maestro les sería quitado, crucificado, pero él resucitaría. Y entonces el Señor comienza a darles este discurso de despedida a sus discípulos ahí en el aposento alto donde Judas ya no estaba, y les muestra que Él va a ser su gran consolador. Él se va, pero va a ser su gran consolador, no solo en relación con la esperanza de su pronto retorno para arrebatar a su iglesia y a sus escogidos, sino también para darles consuelo, fortaleza y guianza mientras estén vivos en esta tierra hasta que Él regrese por segunda vez. Vamos a continuar nuestro estudio el próximo jueves, Dios mediante. Vamos a entregar este tiempo al Señor en oración. Señor, te damos gracias infinitas por la gran bendición de haber podido compartir con nuestros hermanos amados. Yo te pido, Padre, que este estudio les haya sido de bendición, que estas palabras, Padre, retumben en sus corazones, en sus mentes, en sus oídos y no pierdan vigencia, que vuelvan a meditar, Padre, estas palabras y logren consuelo de Dios en medio de esta pandemia, de esta dificultad que estamos viviendo, que nos acomodemos, Padre, no al mundo, sino a un mundo diferente, donde tú siempre vas a estar presente, siempre vas a ser nuestro consolador, siempre vas a estar pendiente por nosotros, por el ministerio de tu Santo Espíritu en tu ausencia, porque creemos que pronto, Padre, veremos el clímax de nuestra redención, cuando regreses, Padre, por tu iglesia, y te reúnas con nosotros en el aire, Padre, y con los santos que murieron antes que nosotros, y reciban cuerpos de gloria, y nosotros seamos transformados en el aire. Y nos recibas ahí para luego llevarnos a las moradas que dice aquí en este Evangelio de Juan capítulo 14, versos del 1 al 3, donde la misma promesa que le hiciste a tus discípulos es la misma promesa que nos haces hoy a nosotros, Padre. Creéis en Dios, creed también en mí. Si así no hubiese sido, nos lo hubiera dicho. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y vendré a vosotros para que donde yo estoy vosotros también estéis. Qué tremenda promesa, qué consuelo, Padre. Permita que esto inunde el corazón de mis hermanos y les dé impulso y les dé fe para vivir, Padre, con el ánimo de Dios y con la esperanza de Dios en medio de esta pandemia que no sabemos cuánto durará, pero no importa. Vamos hacia adelante, tomados de tu mano y con tu bendición. Bendice a mis hermanos, no sufran contagios, Padre. Sean prudentes, sean buenos mayordomos en medio de este tiempo. Provéeles, Padre, a nuestros queridos hermanos para todas sus necesidades, no les falte nada. En casa, Padre, estén saludables, llenos de tu bendición. Permite, Padre, que estén prestos a estos cultos virtuales y siembre en ellos el anhelo de poder multiplicar estos enlaces con otros creyentes para que también nos puedan acompañar y puedan recibir esta enseñanza bíblica que va a ser de gran fortaleza para sus vidas.
Así oramos, Padre, dándote las gracias infinitas en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Hermano querido, anímese, hermano. No desfallezca, no se entristezca, no baje la guardia, no baje los brazos. Anímese en el Señor. Tome la Biblia, tome sus promesas. Lea de nuevo este capítulo 14, esperanzador, como el Señor promete esos cinco enlaces sobrenaturales, esas 5 promesas sobrenaturales en su ausencia, que son de su consuelo, definido para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y Dios mediante el próximo jueves estaremos juntos de nuevo, y les dejo con mi amado hermano que va a despedir este culto. Dios les bendiga. Queridos hermanos, estamos muy contentos de haber recibido la palabra del Señor en este día, jueves 11 de junio. Estamos a la mitad del año y estamos agradecidos porque Dios nos sigue bendiciendo de gran manera. Los invitamos a seguir pendientes de todas nuestras transmisiones, la del día de mañana con el culto de oración y las actividades del fin de semana. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta pronto.